Con las debidas disculpas por estos minutos de retraso, vamos a dar comienzo a nuestro panel. Nuestra presidenta, que a la vez es la presidenta de la Academia de la Lengua de Costa Rica, nos demorará unos minutos más, la recibiremos, pero vamos a dar inicio a nuestro panel sobre fomento de la lectura y las bibliotecas escolares. Yo voy a hacer entonces una pequeña introducción del coordinador de esta mesa, que soy yo, o seré yo. Mi nombre es, como ustedes han leído en el programa, Fernando Zapata. Soy el director del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, que es una organización intergubernamental asociada a la UNESCO como centro categoría 2, que funciona en la región hace 42 años. Todos los países de América Latina, España y Portugal son miembros de esta organización, cuya función misional es el libro, la lectura, las bibliotecas, las librerías, el derecho de autor. Es, como se dice coloquialmente por los entendidos, todo el ecosistema del libro. Por eso, nada más grato para la organización que represento y para mí, personalmente, moderar esta mesa, porque estamos en familia no solo por las personas que nos acompañan, sino también por la temática. Yo solamente les voy a señalar algunos aspectos que no dudaría en señalar, como de la infraestructura de la región en materia de bibliotecas y en materia del libro. Si hablamos de lectura, naturalmente que pensamos en el libro, y si hablamos de bibliotecas, pues pensamos en el libro. Y yo quería compartir con ustedes algunas situaciones de la región, unas que tienen que ver con la data, con la información que hay en relación con estos temas de la región, y otras para decirles que lamentablemente no existe esa información. Por ejemplo, en lo que sucede con los indicadores en materia de bibliotecas escolares, la verdad es que la información levantada en la región es muy magra, es muy débil, no existe más que en 1 o 2 países esa información, que tampoco es muy precisa. Es una información sobre el número de bibliotecas escolares. No hay información, por ejemplo, sobre si tienen o no un bibliotecario permanente asignado o lo atiende esa responsabilidad un profesor de la misma escuela. No tenemos, en consecuencia, tampoco información sobre el acervo que tiene cada una de estas bibliotecas, y mucho menos cuál es el nivel o el grado de conectividad en estas bibliotecas. En las bibliotecas escolares tampoco, respecto a las bibliotecas escolares, tampoco tenemos una información en la región que nos diga cuál es el estado de ánimo, por decirlo de alguna manera, desde lo político, desde lo público. Comparto con ustedes, por ejemplo, que en la región tenemos países que en uno u otro gobierno no le apuestan a la biblioteca escolar. Eso es común, es claro, es vox populi, mientras que el gobierno que sigue sí le apuesta a la biblioteca escolar, con lo cual estamos diciendo que no hay continuidad en una actitud, en una voluntad política acerca de si es o no necesaria la biblioteca escolar como el germen de todo, como ya seguramente lo van a decirnos nuestros panelistas. En materia de bibliotecas públicas, la situación es un poco diferente. Tampoco es que exista mucha información al respecto, pero uno podría decir que en América Latina hoy por hoy están cuantificadas, por ejemplo, en estas informaciones que se tiene desde la fundación de Melinda y Bill Gates, cerca de 25.000 bibliotecas en América Latina. Sobre eso estamos levantando un censo en el CERLAL desde un buen tiempo atrás, pero las informaciones llegan tan distintas y tan diferentes, y no logramos que se adopte o que se ajusten a una metodología, que el trabajo hoy en día pues todavía no está en condiciones de ser compartido con ustedes. Y allí pues uno puede
tener de pronto más precisión, señalar, por ejemplo, que en México hay 7.400 bibliotecas, que Brasil tiene 5.200, ¿sí? Pero son informaciones que no pasan de eso. Y esa no es la información que necesariamente requerimos para establecer un programa, una actividad o hasta construir una política pública, porque necesitamos de datos más precisos. En materia de leyes, por ejemplo, de leyes para las bibliotecas, son muy pocos los países que tienen una ley de bibliotecas. Podemos hablar, por ejemplo, de que Costa Rica tiene un proyecto de ley que todavía no se logra que sea una realidad. Hay ley de bibliotecas en República Dominicana, que sigue un poco el ejemplo de la última ley en España al respecto, que no solo comprende el libro, sino los otros actores como la biblioteca, el lector, el distribuidor, en fin. Sobre eso incluso en el CERLAL se ha adoptado recientemente una ley modelo, una ley tipo, que agrupa todo el sector en una propuesta que le hacemos a los gobiernos de que cuando se va a regular el libro no lo regulen solamente desde la perspectiva de la manufactura, sino que piensen en el libro como sector. El libro sin autor, libro sin lector, libro sin biblioteca, libro sin distribuidor, pues es hablar solamente de la actividad propiamente editorial como producción y nada más. El resto de la región, como les decía, no tiene leyes sobre bibliotecas. Quizá en lo que en la región hay unanimidad desde el punto de vista legislativo es en existencia de leyes del libro, pero con el señalamiento que salvo el caso de República Dominicana, todas las demás leyes del libro son leyes referidas a la producción del libro y al apoyo que se le presta al libro con las diversas exenciones que pueda tener en cada país. En materia de IVA, que también hace parte de esa infraestructura, uno pensaría que, o les podría decir que en la región 2 países aún conservan un IVA para los libros, que es Chile y Guatemala. El año lo comenzamos con 3, el tercer país era Bolivia, y Bolivia en una ley de mitad de año ha eliminado también el IVA, quedándonos nada más en la región 2 países como menciono. En la región entonces circula el libro desde esta perspectiva libremente, sin aranceles, sin tasas, sin complicaciones de orden aduanero, y cuando a eso nos referimos incluimos también el libro español, que se comporta en la región y en los puntos fronterizos como un libro más de la región. Yo creo que este es un buen abrebocas para encontrarnos con nuestros panelistas. Quizá decir que en América Latina, como se viene señalando, el promedio de lectura de libros va entre 2 y 5 ejemplares por persona, ¿sí? Que se lee más al sur que hacia el norte de la región, que en la mayoría de los países se hace una lectura más por obligación, más por compromiso educativo o académico que por goce o por disfrute. Recibimos aquí a nuestra presidenta, muchísimas gracias. No se preocupe. Yo no sé si decirlo. Ahorita entonces vamos, lo continúo y entonces al final me dice lo del Cervantes, ¿sí? Muy bien, entonces el tema de la lectura en la región como parte del placer, del goce, del disfrute, sí es una deuda absolutamente pendiente. Es cierto que la región en los últimos años ha tenido en casi cada uno de los países planes nacionales de lectura. Uno podría decir que la región en los diferentes países ha tenido 19 planes nacionales de lectura, muchos de ellos hoy vigentes, o en algunos países, como es el caso de Chile y Argentina, tenemos un plan de lectura permanente. Ese no está sometido a un programa ni a una política en particular, sino que hace parte de la actividad pública propia del Ministerio de Educación y de Cultura. También valdría la pena señalar que en algunos países donde ha habido planes nacionales de lectura con un éxito relativo en el momento en que lo han establecido, su continuidad se ha visto un poco abortada por el hecho de que aún no se familiarizan en este trabajo los ministerios de Educación y los ministerios de Cultura, que es un aspecto fundamental
para el éxito de los resultados, de un buen resultado en un plan nacional de lectura y particularmente en su continuidad. Esto es pues lo que yo les quería señalar a título de lo que yo denominaba como la infraestructura en la región que nos permite hablar de lectura y de bibliotecas. Vamos entonces a recibir a la primera de nuestros panelistas, doña Irene Delgado, está a mi derecha, ella es local, es la locataria, como diría ayer el presidente Sanguinetti. De ella podríamos decir muchísimas cosas, pero quiero destacar que para mí es un aspecto muy importante que, además de ser autora para niños y jóvenes de literatura infantil y juvenil, lo cual pues ya es un honor compartir con usted hoy en esta mesa, está dedicada al fomento de la lectura en áreas rurales de Panamá. Es decir, no solo es escritora de libros infantiles y juveniles, sino que está en el terreno propiamente dicho y coopera y apoya a la sociedad panameña en este trabajo. Es también profesora de lenguas, con especialidad en francés y en inglés, y además, en el poco tiempo que suponemos que le queda, es artista plástica. De manera pues que ustedes aquí tienen una persona que le entrega sus 24 horas del día a la cultura. Doña Irene, tiene la palabra. Muchas gracias. Es para mí realmente un honor representar a Panamá en esta mesa tan distinguida y que Fernando Zapata de Colombia tenga la responsabilidad y nos lleve de la mano a los que estamos aquí en esta mesa. Con su introducción, a la que me uno totalmente, quiero decirte, Fernando, que me has quitado un gran peso de encima, porque todo lo que has dicho lo he constatado antes de venir a esta mesa, cuando traté de buscar información sobre bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, y realmente me consuela saber que nuestros hermanos países y Panamá se encaja dentro de lo que todos estamos aquí dispuestos a lograr en un futuro. Y realmente que hay poca información, como lo ha dicho Fernando. Hoy nos encontramos aquí, en esta mesa, 5 escritores, investigadores, bibliotecarios, profesores, en fin, 5 especialistas, como quisiéramos que nos sigan llamando, en reconocimiento a las grandes horas invertidas en lecturas de páginas, en escritura de miles y miles de páginas. Para muestra un botón aquí el escritor José María Merino, un escritor tan consagrado y de tan productiva obra. Profesores, investigadores que nos hemos formado en bibliotecas, profesores que nuestros alumnos y lectores aún buscan en nosotros esas respuestas inéditas y reveladoras que por lo general conducen a libros de otros expertos, de otros especialistas igualmente letrados. La evolución del libro y su papel en la educación nos habría colocado a la mayoría de los que estamos aquí presentes en la antigüedad, en una posición de sabios, de profetas, de oráculos, y en épocas más cercanas, pero no las presentes, en épocas más cercanas, en respetados maestros y proveedores de conocimientos. Y de pronto, la revolución tecnológica nos mueve el piso, nos saca de nuestro cómodo equilibrio. No hay marcha atrás. La tecnología nos arrastra. No queda más remedio. Tenemos que nadar en su corriente. Nuestra supervivencia depende de qué tan buenos nadadores seamos. De todas esas páginas leídas, escritas, acumuladas, tenemos que hacer una gran balsa que logre salvar la lectura. Pero esta será quizás una lectura diferente, como lo han dicho mis colegas en varios de los paneles a los que hemos asistido. Sin embargo, muchos creen como yo que no es
que se lea menos en esta época, es que se lee de una manera diferente, fragmentada, vamos a inventar palabras, hipervinculada, interconectada. Cuando decidí escribir para niños y jóvenes y abandonar lo poco que había hecho de escritura para adultos, lo hice porque sentí la preponderancia de lo audiovisual, la televisión específicamente, y sentí que esto podía poner en riesgo la lectura. Es, en mi opinión, entre los niños y los jóvenes donde tenemos que formar lectores futuros. Puedo hablar a nombre de la Academia Panameña de Literatura Infantil, a la que pertenezco igual que otros colegas, y quisiera también mencionar a asociaciones y grupos que han venido trabajando fuertemente en el fomento de la lectura. APALEC, Oficina del Plan de Lectura, adscrita al INAC, Cámara del Libro, Biblioteca Nacional con su Bibliobús, que hace un gran trabajo con relación al fomento de la lectura entre niños y jóvenes. Hace solo algunos años nos planteábamos un problema, los escritores para niños. La televisión nos estaba robando lectores. Nos debatíamos sobre sus efectos y abogábamos a favor de la lectura por su poder de despertar la imaginación interpretativa del lector versus la pasividad frente al televisor. Hoy nuestras interrogantes son más complejas. Aunque los libros infantiles y juveniles han alcanzado niveles de producción y de venta superiores a los destinados al público adulto dentro del bajón que ha tenido todo esto, y esto quisiera citar, son cifras obtenidas del Anuario de la Literatura Infantil y Juvenil Iberoamericana 2013, publicado por Fundación SM. A pesar de esto, y que fue presentado el año pasado, a principios de este año, en Bogotá, Colombia, esta situación, a pesar de eso, la situación actual del libro es, como han dicho muchos autores en este congreso, que el libro en papel resiste y las publicaciones digitales aumentan. Y hay algunas predicciones un poco aterradoras para el libro impreso. Pero ¿dónde y cómo formamos nuestros lectores? La escuela es cada vez más nuestro mejor recurso. Es el espacio oportuno para la lectura. Yo diría que es el espacio nivelador, democratizador de las capacidades lectoras, donde se comparten y estimulan. Pero, ¿qué tipo de lectura y qué tipo de soporte para esa lectura? Hemos escuchado en las diversas mesas opiniones muy distintas en este sentido, que nos indican que nos encontramos en un momento de dudas. La posición romántica: leer un libro impreso aporta al niño una relación directa con el papel, su textura, su olor, su proximidad. Me sumo a esta opinión. Por otra parte, ayer escuché en esta misma mesa, en este mismo lugar, otra opinión diferente, más moderna, que decía que ya a los niños no les gusta el libro en papel, que quieren su Kindle, las pantallas a los que ellos tienen acceso. Es una nueva generación. Aquí tenemos dos opiniones distintas, lo que es interesante porque siembra esa duda, ¿no?, en este momento de transición. Aceptemos que los primeros libros para niños y jóvenes tuvieron un carácter didáctico. Habría que esperar muchos años después de la invención de la imprenta, para encontrar una publicación de carácter no directamente didáctico. Así pues, no es sino hasta hace relativamente poco que los libros se independizan de la escuela o del currículum, por lo menos en su contenido. Sin embargo, la escuela sigue teniendo una influencia enorme
en el mundo editorial y comercial, pues es el principal comprador de libros para niños y jóvenes. Pero también el imperio de la escuela sobre la lectura se ha visto estremecido por la tecnología. Algunos estudios demuestran que en algunos países, que más tiempo inviertan nuestros jóvenes leyendo en pantallas, ya sea los iPhone, los tablets, lo que sea, en pantallas, que en la escuela. Sin embargo, la lectura sigue atada a la escuela, por lo que la biblioteca escolar se pudiera convertir en un escenario para esa relación, facilitando su interacción. Pero, ¿qué biblioteca? Nos preguntamos. ¿Qué biblioteca? La de las pantallas, en la escuela, en la biblioteca, en sus casas. También escuchamos en este congreso explicaciones de los esfuerzos que hacen los gobiernos, entre ellos el nuestro, en dotar a cada estudiante de una computadora y de desarrollar, por supuesto, planes de fomento a la lectura. Pero mientras la lectura se limite a la escuela y a los textos escolares, esta no alcanzará su madurez. Padres y maestros deben estar conscientes que el libro para niños y jóvenes no tiene necesariamente que buscar una enseñanza explícita, sino que éste debe atraer y atrapar la atención del lector. Eso hace la diferencia entre un libro que quiero leer y un libro que debo leer. En este sentido, es más importante también la forma que el tema. Ya no existe tema prohibido ni tabú en la literatura infantil. Todo depende de la manera en que se aborde, de la forma, del estilo. El escenario ideal es aquel donde la lectura logre extenderse fuera de la escuela. Pero ¿será capaz la tecnología de lograr este milagro? Como dijo mi colega, el escritor, también escritor para niños, el escritor cubano Joel Franz Rosell, la escuela y el libro forman una pareja conflictiva, pero todavía no estamos en capacidad de evaluar la compatibilidad de la lectura y la tecnología. Se aprende dentro y fuera de la escuela, eso lo sabemos. La lectura didáctica dentro de la escuela, cuando sale de la escuela, se transforma en arte, juego de palabras, verso, metáfora y fantasía. Y todo esto enriquece el lenguaje, que se convierte en un instrumento efectivo que transmite conocimientos, ideas, sentimientos. Porque de eso justamente se trata en este Congreso de la Lengua, que el español no solo mantenga su importancia numérica de hablantes, sino que mantenga e incremente su calidad y su riqueza. Y es aquí donde los especialistas de la lengua tenemos un papel importante que jugar. La velocidad es la tónica de nuestro mundo actual. Y nuestros jóvenes de hoy son capaces de lecturas múltiples y simultáneas a través del dominio de la tecnología que las ha hecho desarrollar habilidades lectoras diferentes. Hoy, más que nunca, se pone a prueba la educación pluricultural y plurilingüe. Los jóvenes deben poder leer en pantalla o papel diversas formas de lenguaje, reconocer regionalismos y niveles de lengua, sobre todo en una lengua tan rica y difundida como lo es el español. María Teresa Andrueto, la última ganadora de este año del máximo galardón en literatura infantil, ella es argentina, el premio Hans Christian Andersen. Ella dice que nuestra lengua iberoamericana es diversa y ofrece muchos matices. Ella es la materia del escritor, que expresa su más hondo sentir y lo hace con el vocabulario que le es más personal. Ella aboga por el uso de regionalismo dentro de las obras. Ese español es el que nos une
y el que día a día seguirá enriqueciendo y aumentando las páginas de ese diccionario de americanismos, pues nuestro español es cambiante, inestable, lo mismo o igual que nuestro continente, y allí reside la vitalidad de nuestro idioma. Yo me pregunto si acaso la aparición de la imprenta y la subsiguiente y paulatina masificación de la lectura anuló los relatos orales que continuaron transmitiendo los cuentos y leyendas tan fundamentales en la literatura infantil y juvenil del mundo. Por el contrario, estos fueron integrándose a la literatura seria, libresca. Podemos entonces suponer que los medios tecnológicos nuevos, las pantallas, también serán vehículo de la literatura libresca que ha sido nuestra plataforma educativa. Creo que esto es así. Sin embargo, para que esta transición se haga felizmente y que la lectura siga siendo el eje de la educación, necesitamos adaptarnos a una nueva generación de nativos digitales. ¿Qué significa esto? Para los profesores y maestros significa actualizarse con todas las posibilidades pedagógicas que ofrece la red. Para los bibliotecarios, lograr por cualquier medio que las bibliotecas no se conviertan en museos vacíos y no visitados. Hay un gran reto también para nosotros los escritores. Quizás, no sé, me planteo darle un giro al estilo. Hace poco leí, muy interesante, que el Twitter estaba creando una nueva forma literaria o poética, una especie de haiku moderno y tecnológico, en que se escribían líneas poéticas siguiendo la forma de los mensajes de Twitter. Interesante, ¿por qué no? Eso sería realmente un reto para lograr esa utilización del vocabulario, de la sintaxis contundente, corta, cortante y penetrante que puede dar la brevedad de un mensaje, ¿no? Al final de cuentas, las innovaciones, los giros estilísticos, todos ellos pueden convertirse en un acicate o estímulo para el arte de leer. Recordemos que lo propio y lo fundamental no muere, y más allá del soporte en que se muestre, la materia prima del libro y la lectura sigue siendo la lengua. En algunos de nuestros países donde todavía estamos tratando de dotar a nuestras bibliotecas con suficiente material de calidad y en algunos casos con el mínimo material para nuestras bibliotecas escolares, hablo en mi caso de bibliotecas en las áreas rurales, prácticamente carentes de bibliotecas. ¿Qué significa para nosotros la súbita llegada de la tecnología? Nos obliga a reflexionar sobre el camino a seguir y sobre el rol de las bibliotecas escolares u otras y sobre el uso de los presupuestos invertidos en bibliotecas. Ahora que hay que pensar en la inversión en tecnología. La tecnología pudiera ser en estos casos un elemento democratizador de la lectura. Sea como sea, en lo que estamos de acuerdo es que la lectura y la escritura son la base de la educación y la llave del tesoro que llamamos lengua. Ante esta situación, ¿cuál sería el papel de la educación frente a la lectura? La educación debe garantizar la transmisión del patrimonio cultural, la transmisión de la lengua, el ejercicio del razonamiento, de la argumentación, desarrollar la concentración y la disciplina, funciones estas de toda escuela tradicional. Esto permitirá al nativo digital sacar el mejor provecho del Internet y prolongar, extender a través de él los conocimientos adquiridos en la escuela. De hecho, existen ya muchísimos sitios web creados por jóvenes escritores, por asociaciones, donde se permite que los niños y los jóvenes puedan interactuar y crear, terminar, comenzar, continuar sus propias obras.
el público lector de literatura creativa, a pesar de todo, sigue siendo, como antes, una minoría. Lo que sí es interesante y podemos considerar un avance aportado por la tecnología es el tiempo invertido en la lectura. En ese sentido, las pantallas modernas han devuelto al lector la participación que la televisión le había restado. El problema ahora es un problema de criterio en la selección, y es aquí donde la escuela, las bibliotecas, los escritores, las organizaciones interesadas en promover la lectura, debemos hacer un significativo aporte que irá aumentando la cantidad y calidad de lectura en la medida en que las nuevas generaciones de maestros, bibliotecarios, escritores le vayan dando agilidad a este proceso de cambio que se encuentra hoy en su etapa de transición. Tenemos entonces la gran responsabilidad de guiar esta búsqueda, guiar la lectura y la interpretación en las pantallas. La formación lectora, a pesar de todo, sigue estando en nuestras manos. Sí, gracias. Muchas gracias, Irene. Ahora volteamos nuestra mirada hacia doña Lucía Ester Fraca de Barrera. Ella viene de la Academia Venezolana de la Lengua, es profesora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, es investigadora en Pedagogía de la Lectura y la Escritura, asesora pedagógica de docentes de primaria. Doña Ester. Buenas tardes. ¿Me escuchan? En primer lugar, debo agradecer a la Real Academia Española, a la SALE y a la Academia Venezolana de la Lengua por el esfuerzo que ha hecho para que estemos todos acá. A Panamá, al Gobierno de Panamá, y a la Academia Panameña de la Lengua, y a los maestros y asistentes que han hecho posible también que nosotros estemos aquí. He titulado mi ponencia La biblioteca escolar ante las demandas del escrilector digital. Con la llegada de Internet y de la comunicación ciberespacial, las condiciones del lector y del escritor se están modificando. Como bien lo acota don José Manuel Sánchez Ron, el universo digital marca el inicio de un nuevo itinerario para la libertad de palabra. En los nativos digitales se está desarrollando un tipo de lectura multisensorial y multidimensional. El cambio fundamental radica en que se escribe y se lee en línea, en una soledad conectada. La escuela no debe ignorar, y mucho menos asumir, que tal acontecimiento no le concierne ni le interesa. Todo lo contrario. Hoy se presentan retos importantes en lo relativo a la consideración del libro, y más específicamente a la biblioteca escolar como espacio para la lectura recreativa y como ámbito natural para la búsqueda de información científica, tecnológica o de otro tipo. Leer en pantalla no es una operación muy diferente, es una operación muy diferente de la lectura en papel, mucho más de lo que podría parecer. Esto significa que se han producido cambios en los modos de buscar, de encontrar, de acceder a la información y obviamente de procesarla. Tales transformaciones están impregnando todos los ámbitos del espectro humano, el neurológico, el social, el discursivo. Desde la dimensión neurológica, por ejemplo, la lectura multimodal y multisensorial requiere de la confluencia de ambos hemisferios para la obtención de la información y la construcción de conocimientos. Creemos que debe comenzar a verse y estudiarse como una forma de comunicación, de conexión y de interactividad fluida, dinámica, veloz, en donde juegan un papel fundamental las estrategias y las habilidades de orden psicológico, social, organizacional y tecnológicas que el nuevo lector pone en práctica en su convivencia internautica. Desde la perspectiva social, son importantes las características de las comunidades que habitan el ciberespacio, la identidad disfrazada, la horizontalidad en las relaciones, la cortesía y las formas de tratamiento, la interactividad,
la velocidad y el dinamismo en la fugacidad de las relaciones, las nociones de temporalidad y de espacialidad y de otros tantos aspectos positivos y negativos que ameritarían de una investigación transdisciplinaria. Por último, las interacciones comunicativas en la red han traído nuevos formatos discursivos, los foros, el chateo, el correo electrónico, los weblogs, las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y otros por venir. Ellos plantean un estudio más allá de los propiamente discursivos, que involucren lo esencialmente lingüístico y verbal. Por ejemplo, las nociones de emisor y de receptor, la lectura y la escritura, la escrilectura y de otros aspectos propios de la ciberdiscursividad. La lectura en la red parece requerir de unas competencias relativas a la identificación no solo de los aspectos referidos a los grafemas, las palabras y las oraciones, sino a la lectura de palabras clave. El lector realiza una especie de escaneo, saltando de un párrafo a otro, de un texto a otro, de un vínculo a otro. Para Cerrillo, la mayoría de los usuarios de la red asegura leer rastreando, es decir, saltándose párrafos o bloques de información. Tal carrera pareciera efectuarse desde dos lecturas, la secuencial y la vinculante. La característica fundamental de un lector de nuestros días y de los venideros es la condición de lector estratega, y para la realización de su travesía pareciera tomar en cuenta los siguientes aspectos. Identifica el contexto de comunicación y de intercomunicación y sus rutas de acción, ya sean textuales, hipertextuales, vinculantes o de otro tipo. Conoce y determina intencionalmente los propósitos de su vía. Reconoce los diversos órdenes discursivos y ciberdiscursivos, así como también las organizaciones textuales y cibertextuales. Determina el conocimiento previo sobre el tema del texto antes de la lectura y lo va controlando cuando lee. Elabora inferencias a medida que va leyendo. Controla y regula su procesamiento cognitivo en función de los propósitos, de las vinculaciones a que haya lugar en sus rutas de navegación hipertextual. Asimila e integra su teoría del mundo compartido, los significados construidos a través de la interacción con los textos y los cibertextos. Emplea la lectura para fines comunicativos y de interacción discursiva más allá de la construcción de significaciones que le ofrecen los textos. Infiere los rasgos posibles o previsibles de otros cibernautas que serán sus interlocutores en atención a la web en la que se adentra. Ello significa que realiza diversas lecturas y construye significados de manera distinta a partir de diferentes modos de leer. Emplea la lectura multimodal, la lectura vinculante a través de los hipervínculos, la lectura interactiva en los foros, en los weblogs y en las redes sociales, la lectura crítica al participar como comentarista al acotar alguna opinión en un foro, la lectura multisensorial realizada mediante la interacción con diferentes sentidos y modos de leer en diversos formatos, una lectura colectiva en la medida en que desde la conexión realiza interpretaciones con otros lectores de la red. Se podría decir que es un letrado digital. En consecuencia, la alfabetización inicial deberá ir más allá de lo funcional y discursivo, al menos tal y como se han venido considerando hasta el presente. La biblioteca escolar ante las nuevas necesidades del lector. Mark Prensky, en su libro Cómo enseñar a nativos digitales, plantea tres aspectos importantes para la discusión acerca de la educación actual. En primer lugar, el referido al cambio que está ocurriendo en nuestros estudiantes como resultado de sus experiencias con la tecnología fuera de la escuela, y ya no están satisfechos con una educación que no se dirige de forma inmediata al mundo real en que viven. Segundo, que la pedagogía consistente en contar y hacer exámenes se ha vuelto cada vez menos efectiva. Por último, la tecnología digital, que está entrando ahora más o menos rápidamente en nuestras aulas, usada correctamente, puede ayudar a volver el aprendizaje de nuestros alumnos conectado con su realidad, atractivo y útil para su futuro. La biblioteca escolar no escapa a tales planteamientos y en ese sentido deberá contemplar tres aspectos no menos importantes:
la motivación, el trabajo cooperativo y la profesionalización docente en el uso de las nuevas tecnologías. La biblioteca escolar debe ser concebida como un espacio educativo que alberga una colección organizada y centralizada de todos aquellos materiales informativos necesarios bajo la supervisión de personal calificado y cuyas actividades se integran plenamente en los procesos pedagógicos de la institución educativa. Asimismo, debe proporcionar múltiples servicios de información y ofrece acceso por diferentes vías a fuentes de información y materiales complementarios que se encuentran en el exterior. Constituye además un lugar favorable para el estudio, la investigación, el descubrimiento, la autoformación y la lectura recreativa de obras literarias. Por otro lado, es menester y muy necesario dejar de considerar a la biblioteca como un espacio de reclusión de niños que llegan tarde al colegio o de los expulsados del aula por portarse mal. La biblioteca escolar debe ser concebida como el espacio de la lectura placentera, del encuentro con la información y la posibilidad de recrear mundos posibles a través de la literatura. De igual modo, la biblioteca escolar ha de estar abierta al exterior, relacionándose con su entorno social y cultural, con la comunidad del niño, colaborando con otras instituciones y utilizando las nuevas tecnologías que le permitan estar en conexión con cualquier otra biblioteca de la comunidad o centro educativo. Un proyecto en marcha. Desde hace 2 años estamos desarrollando un proyecto dentro de la biblioteca escolar de una institución educativa ubicada en Caracas, Venezuela, orientado hacia 2 direcciones: el favorecimiento de la lectura como fuente de placer y diversión y la consideración de la biblioteca como el espacio para la investigación y la búsqueda de datos y de información. El proyecto se desarrolla conjuntamente con el trabajo escolar y en concordancia con los objetivos curriculares de cada grado. En reuniones semanales entre la docente encargada de la biblioteca y la profesora asesora, se dan orientaciones y se planifican las distintas estrategias que se pondrán en práctica en las sesiones semanales con los alumnos. El reto para los pequeños, la lectura recreativa. Se realiza con los alumnos de 1º a 3er grado de primaria. Consiste en favorecer en los estudiantes el gusto por la lectura placentera y con fines estéticos. Se ofrecen orientaciones sobre la importancia de la biblioteca escolar y de su función dentro de la institución educativa. La selección de los materiales de lectura se realiza conjuntamente con los docentes, la coordinadora del área y la profesora asesora. También los alumnos pueden traer libros de sus casas para ser leídos en la hora semanal de biblioteca. En algunas sesiones se leen textos en las computadoras que se encuentran disponibles para los alumnos. La lectura como fuente de información. Está dirigido a los estudiantes de 4º a 6º grado de primaria. Tiene la finalidad de promover en los alumnos la búsqueda de información relativa a tópicos y contenidos curriculares. También se ofrecen datos bibliográficos sobre fuentes electrónicas. Del mismo modo, se dan orientaciones sobre la importancia de la biblioteca escolar y de su función investigativa dentro de las instituciones educativas. En algunas sesiones se entrena a los alumnos sobre la veracidad y confiabilidad de algunos sitios web y de las características que éstas deben poseer. Se espera que para el año escolar que se inicia, 2013-2014, los estudiantes puedan crear foros y espacios de discusión digital y de interacción relativos a algunos tópicos curriculares con el apoyo de la biblioteca escolar y de los recursos tecnológicos de que dispone. A modo de conclusión, uno de los aspectos que deben ser considerados en todo planteamiento educativo actual es el relativo a la superación de la brecha entre los nativos y los inmigrantes digitales. Los alumnos nativos digitales saben más sobre el empleo de la tecnología que los docentes. Es una realidad y debemos considerarla. En este sentido, el docente bibliotecario debe aprovechar tal situación y valerse de los alumnos para solventar cualquier vacío tecnológico. En este sentido, la didáctica compartida y cooperativa es fundamental. La lectura y la escritura en el ciberespacio debe comenzar a verse y estudiarse como una forma de comunicación, de conexión y de interactividad, fluida, dinámica, veloz, en donde juegan un papel fundamental las estrategias y habilidades de orden psicológico, social, organizacional y tecnológicas que el nuevo escrilector
pone en marcha en su convivencia internautica. En este sentido, la biblioteca escolar, como apoyo a la acción docente y a la promoción de la lectura, debe asumir los retos que los escrilectores del siglo XXI reclaman: un espacio para la lectura placentera y la búsqueda de información que esté a favor y se auxilie de las nuevas tecnologías y de los distintos modos de leer y de escribir. Muchas gracias por escucharme. Gracias a usted, doña Lucía. Ahora llamamos a doña Constanza Mequis. Ella es una bibliotecóloga chilena, es gestora, una gestora muy importante en la región, colabora con muchas instituciones gubernamentales y privadas en la región para formular planes de lectura, particularmente a nivel de bibliotecas escolares. Es una referencia, no es un referente en la región. Ustedes van a descubrir por qué. Para mí, que la conozco hace mucho rato, es, como coloquial y cariñosamente la llamo, una experta lecturóloga. Realmente, si alguien nos ha dado clases en la región y nos ha dado orientaciones sobre este aspecto y de ética, ha sido doña Constanza Mequis. Pero ella se define a sí misma como una guerrera, y van a ver ustedes por qué también. Ella ha sido perjudicada por las cuestiones de aviación que hemos tenido en los últimos días, y estaba tratando de llegar a Ciudad de Panamá casi que de principio de la semana, y desde el sábado, y llegó esta madrugada. Aquí donde la ven no ha dormido nada. Yo me la encontré en la sesión de esta mañana, y vea, y aquí la tenemos. Constanza, el micrófono es tuyo. Gracias. Bueno, un placer realmente grande estar esta tarde con todos ustedes y agradecerles, por cierto, a los organizadores. Un privilegio estar comentando nuestro proyecto de bibliotecas escolares en Chile. Y creo que es bueno comenzar con unos versos de una maestra rural panameña, Esther María Oces. Nos dice: un poco de luna, de sol y de viento, un poco de lluvia, lo demás secreto. ¿Qué hemos hecho en nuestro país? Y para acercarnos al mundo de los niños, que es ese mundo el que nos motiva a trabajar por ellos, tengo en mi mano un ejemplar antiguo de Papelucho, que está escrito por Marcela Paz, y que ella lo escribió hace más de 65 años, y en nuestro país sigue vigente. ¿Y qué nos dice Papelucho? La gente grande no se acuerda ya de lo mucho que cuesta estudiar. Creen que uno no tiene nada en la cabeza, y hay que ver lo difícil que es poner atención y no pensar en otra cosa. Porque hay tanto en qué pensar. Cuando alguien nos explica bien, le entendemos. Si ese alguien nos explica algo entretenido, ponemos atención. Y si ese alguien nos cuenta una historia que nos gusta de verdad, la aprendemos y no la olvidamos nunca. Estas palabras, ¿no es cierto?, nos acercan a ese niño, y yo quisiera acercarme a ustedes de maneras diferentes. Por una parte, me acompañan unas imágenes de nuestro programa, de nuestros CRAS en Chile, de publicaciones, y también hemos incorporado un pequeño cintillo que dicen ustedes con algunas palabras claves para quienes a lo mejor estén un poco cansados,
pueden leer solamente eso, y los que estén entusiasmados pueden escuchar mi relato. ¿Qué nos llevó a nuestro país a implementar bibliotecas escolares como centros de recursos para el aprendizaje? No bibliotecas escolares a secas, sino que la transformación, bibliotecas innovadoras que estuviesen cerca de los profesores, que nuestros alumnos cuando entraran en este universo se sintieran acogidos. Ellos pudiesen tomar un libro, hojearlo, explorarlo, pero de una manera muy libre. Estos espacios, con una colección muy diversa, impresos, audiovisuales, material digital, instrumental, fue entregado por el Ministerio de Educación, cerca de 1000 materiales por cada biblioteca como centro de recursos para el aprendizaje. Pero lo más importante, podemos entregar la mejor colección, pero nosotros dijimos, el recurso humano, quien lleva adelante, quien le saca provecho, quien le va a dar un buen uso, qué mejor que un docente que se va a relacionar con sus colegas, que va a integrar curricularmente el uso de la biblioteca escolar como CRA. Y ahí está un coordinador pedagógico, un encargado del CRA, que han sido capacitados para hacer, ¿no es cierto?, de este espacio realmente un espacio que para los profesores es para recargar baterías, ¿no es cierto?, para los alumnos, leer, aprender, gozar en este espacio muy vivo. Partimos con 124 bibliotecas en el año 94. Después pasaron los años y pudimos crecer con 350 al año, después con 1000 CRAs al año, y al final, hoy día ya podemos decir que tenemos un 95,4% de todas las escuelas, todos nuestros colegios y liceos con un CRA implementado. Eso en cifras son 10.472. Y esto ha sido muy arduo para el gobierno y para varios gobiernos. Hemos trabajado el programa CRA en 5 gobiernos. A mí personalmente, que me ha tocado dirigirlo, he trabajado directamente con 14 ministros. Y por lo tanto, ya establecer estas bibliotecas, ¿no es cierto?, en cada unidad es parte ya del paisaje en nuestro país. Y eso ha sido con una formación ardua a estos líderes de los recursos de aprendizaje. También hemos publicado más de 30 textos de apoyo técnico para hacer un buen uso del CRA, y hemos implementado un programa lector, porque nos dicen, bueno, sí, tenemos todo esto implementado, pero ¿cómo lo usamos? Bueno, y el uso nosotros lo vimos con 40 lecciones al año, desde pre-kinder hasta cuarto medio. ¿Y esto qué significa? El CRA va a la sala de clase, o la sala de clase tiene 1 hora a la semana en el CRA. Y eso ya está por horario, es algo que está implementado, y eso nos costó muchos años de trabajo. En las bases curriculares, por ejemplo, está el uso de la biblioteca escolar CRA como parte de los objetivos de aprendizaje. O sea, hemos ido concatenando distintos campos institucionales para que realmente la biblioteca sea usada. Asimismo, yo diría que uno de los pilares de nuestro programa es que hemos evaluado nuestro programa. Tenemos 22 evaluaciones a la fecha, cuantitativa, cualitativa, y nos ha ido mostrando, ¿no es cierto?, a todas nuestras debilidades, las fortalezas que debíamos cambiar. Y para mostrarles a ustedes de una manera más poética, les traigo un poema de Parra que dice así: atención, a los jóvenes aficionados a cortejar muchachas buenas mozas en los jardines de los monasterios, hago saber con toda franqueza que en el amor, por casto, por inocente que parezca al comienzo, suelen presentarse sus complicaciones.
totalmente de acuerdo, que el amor es más dulce que la miel, pero se les advierte que en el jardín hay luces y sombras, además de sonrisas. En el jardín hay disgustos y lágrimas. En relación a esta evaluación, yo considero que dentro de los planos de la institucionalidad de los CRA en Chile, la elaboración de los estándares para las bibliotecas escolares CRA en Chile es algo así como nuestra segunda Biblia, porque ya ahí están explicitados los componentes que tiene que tener un buen CRA en cuanto a la colección, a los servicios, las horas de funcionamiento, etcétera. Y por lo tanto, en base a esta institucionalidad, nosotros hemos podido ir creciendo en presupuesto. Y estos estándares en este momento son parte del reglamento de la Agencia de la Calidad de la Educación de nuestro país. Por lo tanto, son exigibles. O sea, ya la biblioteca, si queremos hablar que tenemos una educación de calidad, es real la existencia. ¿Cómo la vamos a sacar adelante? Va a depender de los directivos, ¿no es cierto?, del cuerpo de profesores, de la importancia que le den a la lectura. Hemos creado un programa de lecturas diarias, entregando un libro para cada alumno de antologías literarias o informativas, para que la lectura sea parte del trabajo escolar. Por cierto, tenemos una gran cantidad de desafíos por delante. Profesionalizar más al encargado y al coordinador, ojalá entregándole, además de los cursos que han recibido, posgrado, postítulos, ¿no es cierto? También la necesidad imperiosa de que el cuerpo directivo apoye a este núcleo pedagógico. Eso es parte de grandes desafíos. Pero estamos conscientes de que este trabajo arduo ya está en nuestro sistema, por lo tanto, ya no se puede borrar, ya es parte de nuestra realidad nacional, es parte de una política de Estado, y eso, lo que queremos, y que queremos que los niños lean tecnología, sabemos que el libro no es superfluo hoy día, que necesitan seguir leyendo bonitas obras, y por eso el Estado va a seguir incrementando estos espacios, porque creemos que un espacio tan importante como esto, además, es un espacio de intercambio humano. Y para cerrar mi presentación, quisiera traer la definición que tiene Gabriela Mistral con respecto a qué es una biblioteca. Hasta puede decirse que una biblioteca se parece, a pesar de su silencio, a un pequeño campo de guerrillas. Las ideas aquí luchan a su gusto. Nosotros, los lectores, solemos entrometernos en la brega sin sangre, pero lo común es que asistimos sin riesgo alguno al espectáculo gratuito y que enciende hasta los más tibios. Los más acuden a una biblioteca por encontrarse agentes de su credo o su clan, pero venimos sin saberlo a leer a todos y a aprender así algo muy precioso, a escuchar al contrario, a oírlo con generosidad y hasta darle la razón a veces. Aquí se puede aprender la tolerancia hacia los pensamientos más contrastados con los nuestros. Muchas gracias. Gracias, Constanza. Ahora le damos la palabra a don José María Merino. Buenas tardes. Sí, pero voy a hacer unas cosas tuyas, José María. Primero, ¿sí? José María es un autor
antes que nada, es un autor de pleno ejercicio y sus notas biográficas nos dicen que su obra literaria ha sido dedicada a la poesía en sus inicios y se centra hoy en la novela, el cuento y el minicuento. De hecho, yo esta mañana le descubría una obra aquí en una de estas librerías, La Cima, ¿no?, de 2009, de Alfaguara. Dejo esos datos ahí volando. Pero él además tiene un reconocimiento, ha sido premiado, ha sido reconocido, pero además me gustó una cosa que dice, él es coruñés de nacimiento, pero es hijo adoptivo de León, de donde deben de estar muy reconocidos con tu vivencia allí en esa ciudad. Es miembro de la Real Academia Española, donde ejerce el cargo de vicesecretario, es tesorero de ASALE, de la Asociación de las Academias de la Lengua, patrono de la Fundación de la Lengua Española y de la Fundación Alexander Pushkin, y ha sido nombrado embajador por el gobierno danés en el 2005 del renombrado premio Hans Christian Andersen. De manera pues que, don José María, lo escuchamos con mucha atención. Pues muchas gracias por esas palabras a don Fernando Zapata. De nuevo, buenas tardes. Y ante todo me uno, a las manifestaciones de satisfacción por estar aquí, por estar tratando este tema que se han hecho antes de que yo interviniese. Yo voy a leer un texto que se titula Instrucción, imaginación y contagio lector. A la hora de tutelar la aproximación de los jóvenes a la lectura, deberían tenerse en cuenta por lo menos los dos grandes ámbitos de información que contienen los libros, incluso los electrónicos, los que pudiéramos llamar libros de instrucción y los que denominaríamos libros de imaginación tendrían que distinguirse. La clasificación es convencional y no resistiría a un análisis muy riguroso, pues un manual de historia, de biología o de matemáticas puede ser muy estimulante para la imaginación, de la misma manera que la literatura está cargada de elementos instructivos. Sin embargo, permite plantear dos tipos de perspectivas básicas. Los que he llamado libros de instrucción pretenden presentar del modo más claro y certero contenidos instrumentales, incluyen datos, hechos, fenómenos naturales, referencias directas de la realidad social, natural, científica o histórica, con significados iguales para todos los lectores. Por su parte, los que he denominado libros de imaginación tienen otro tipo de naturaleza, las palabras organizadas para informar, pero también para sugerir, con valores de carácter simbólico e imágenes verbales susceptibles de diversas interpretaciones, de acuerdo con los sentimientos y el carácter de cada lector, y contenidos que no pertenecen a la realidad de los datos y de los hechos, sino a la pura invención, a la creación de mundos en que el trasunto de la realidad tiene voluntad arquetípica e incluso en que pueden sugerirse situaciones solo verosímiles por la belleza artística y la solidez literaria. La distinta condición de ambos tipos de libros requiere también distinto aprendizaje. Para los libros de instrucción es suficiente la buena aptitud lectora que se ha debido adquirir en el puro proceso alfabetizador. Tales libros, que suelen coincidir con los libros de texto, llevan así asegurada su lectura, mejor o peor. Sin embargo, la lectura de los libros de imaginación es gratuita y no suele interferir directamente en el éxito o en el fracaso escolar. Cuando el patrimonio de la ficción narrativa parece estar en el ámbito audiovisual y los jóvenes creen que leer libros de imaginación no deja de ser una actividad demasiado inerte y poco dinámica, la iniciación en la lectura literaria debería ser afrontada como si se tratase de una sabiduría peculiar, de un grado superior a la simple actitud lectora para desentrañar cualquier texto ordinario, como si en este caso el libro fuese un instrumento musical y el lector el intérprete que reproduce y hace resonar su melodía por la gracia de su destreza. En tal sentido, hay por lo menos tres aspectos que sería preciso analizar. Primero, si lo que pudiéramos llamar formación en la lectura
está teniendo para la educación de nuestros escolares la importancia que le corresponde. Segundo, ¿qué tipo de profesorado se necesita para profundizar eficazmente en tal aspecto y con qué recursos debería contar? Y, por último, ¿cuál puede ser en todo el proceso de estímulo e iniciación a la lectura el papel de la denominada literatura infantil y juvenil? La formación literaria pasa necesariamente por la preparación desde la infancia de ciudadanos con afición a la lectura, con una información asentada en la práctica, directa y correctamente asimilada de los textos más excelentes y singulares de la historia de la literatura. A quienes se escandalizan de la dependencia cada vez mayor que la gente más joven muestra hacia el mundo audiovisual y los entretenimientos cibernéticos, hay que recordarles que el ejemplo familiar y social que la mayor parte de los niños recibe es que los libros solamente son los instrumentos en sí poco gratificantes que se utilizan para el estudio de los programas escolares y que no parecen tener ninguna relación con la realidad palpitante. Sin embargo, nuestra sociedad dice querer que los niños lean. Sin duda existe en el subconsciente colectivo la intuición de que el alejamiento cada vez más evidente de la letra impresa, de la cultura y la imaginación escritas puede conducir a extremos peligrosos incluso para el mantenimiento del propio tejido social. Pero, ¿cómo esos niños van a tener disposición a leer si no ven el ejemplo de la lectura en sus hogares? Para eso está la escuela, parece que piensan nuestras sociedades, y le encargan a la escuela que resuelva todos los problemas surgidos en su seno, desde la recuperación de valores que ellas mismas han perdido, del respeto ante el héroe quijotesco, hemos pasado con toda naturalidad a la admiración por el héroe rufianesco, hasta la conciencia de los peligros del tabaco y de la droga, la información de los procesos sexuales y el comportamiento en la conducción de automóviles. Y entre todo esto también se encuentra la llamada animación a la lectura, que solamente en casos excepcionales encuentra el necesario apoyo institucional. Así llegamos a uno de los principales aspectos del drama, el constituido por el profesorado, pues es a ese profesorado, proveniente de una sociedad cada vez menos lectora, formado en programas académicos donde la lectura de obras de imaginación no suele ser abundante y cuyo principal valor está en descubrir en ellas los misterios de la lingüística y la panoplia de los recursos gramaticales, a quien viene a corresponder la iniciación de los más jóvenes en los encantos de la ficción literaria. Siempre he defendido que el gusto de la literatura solo pueden propagarlo por contagio quienes estén seriamente impregnados de sus efectos. Y el sistema educativo exige contar con verdaderos especialistas en este campo, es decir, lectores bien formados, capaces de contagiar su gusto por la lectura y su sabiduría literaria. ¿Acaso para tener tal profesorado se requiriese la modificación de ciertos programas relativos a su formación? Desde la conciencia del antiguo y riquísimo patrimonio que transmite, el amante de las ficciones, con el apoyo de una sólida estructura bibliotecaria, debe saber contagiar a los jóvenes lectores su afición a las riquezas que esconden los libros, despertando su curiosidad en varios aspectos. Por un lado, hacia los sucesos, las tramas, donde lo que en la realidad de la vida parece desorden y azar, queda ordenado y adquiere sentido. En las tramas argumentales de las ficciones hay muchos secretos que descubrir, las conductas de los personajes, en cuyos pensamientos y sentimientos los buenos libros nos permiten penetrar de una manera que nunca podremos conseguir en la vida real, ni siquiera con los seres más cercanos y queridos. Con el secreto de las conductas descubriremos la emoción de lo trágico y de lo cómico, nos conmoveremos o nos regocijaremos de una manera que no se parece a ninguna otra. Este descubrimiento debe venir acompañado del conocimiento de las voces, porque la literatura de ficción constituye un mundo polifónico donde miles de personajes expresan su alegría, su queja, su envidia, su coraje, su odio, su amor o su esperanza. También descubriremos el secreto de los lugares, de las ciudades, de las viviendas, de los espacios, su pasado, las sombras que ocultan, sus fantasmas.
Incluso los ámbitos domésticos, los objetos, pueden estar impregnados de misteriosa extrañeza porque la literatura consigue iluminar esos recovecos invisibles a los que no tenemos acceso en la vida real. Así, las conductas de los personajes y los lugares en que viven o vivieron, en que acaso pasado, presente y futuro formen una red de sugerentes estímulos, irán determinando la curiosidad por las peripecias verdaderas y lo soñadas, la emoción ante los riesgos reales y los posibles, el interés por las mudanzas y las sorpresas. Claro que todas estas revelaciones tienen en la literatura un aspecto fundamental que es el lenguaje. A esos lectores que se inician en la aventura de leer hay que irles descubriendo el lenguaje, más allá de la mera gramática, como un elemento material que tiene sabor y olor, que pesa y mide, que es capaz de suscitar con las imágenes más hermosas y divertidas las escenas más terribles y pavorosas. Hay que mostrarles el lenguaje como una sustancia viva, dúctil, cargada de posibilidades expresivas. En cuanto a la literatura infantil y juvenil, se enfrenta también a un papel que va más allá de lo que pudiera ser su función básica, el entretenimiento mediante palabras escritas, que nunca ha dejado de lado, por supuesto, ciertos aspectos formativos, para convertirse en el primer bastión del libro, la avanzadilla de los textos impresos en un territorio hostil, devastado por la invasión audiovisual en forma de esos juegos cibernéticos cuya función no es aumentar el código verbal y fijar el mundo simbólico, sino otras habilidades que tienen más relación con lo visual y lo manual que con lo mental. Este nuevo papel, que otorga a la literatura infantil y juvenil una relevancia que antes no tenía, también exige de ella ciertos requisitos. Si este género va a jugar un papel importante como introductor en el mundo de la literatura, deberían predominar en la selección de originales los criterios de calidad, buscando ante todo textos con un lenguaje no solo apropiado a la edad de los jóvenes lectores, sino lo más rico y significativo que sea posible, tramas acertadas que reflejen los comportamientos y las perplejidades humanas, escenarios y atmósferas evocadas con verdadero vigor literario. Esto plantea a las editoriales una grave responsabilidad en el asunto, pues son ellas quienes realizan las primeras lecturas de originales y deberían procurar que la chabacanería, la ausencia de gracia literaria, el puro oportunismo comercial no encuentren posibilidades de publicación. Ahora que los niños y los jóvenes están rodeados de parques temáticos y espectáculos audiovisuales, estimulados principalmente por la aventura exterior, hace falta demostrarles que la literatura lleva consigo una aventura interior que tiene otro tipo de gratificaciones que solo dentro de cada lector, de forma incomparable, despliega todas sus posibilidades de asombro y emoción. Hay que saber demostrarles que esa realidad virtual que las nuevas tecnologías audiovisuales son capaces de suscitar frente a nosotros, la literatura la construye. Lo cierto es que fue la primera en construirla dentro de nosotros, en el espacio a la vez personalísimo e inmenso de nuestra propia imaginación. Gracias, José María. Nos terminamos esta mesa entonces con doña Gaby Vallejo. Ella viene de Bolivia y quienes tenemos el gusto y el privilegio de conocerla desde hace muchos años, podemos, resumiendo su extensa presentación bibliográfica, de que todo lo de lectura y bibliotecas escolares en Bolivia ha pasado o pasa por doña Gaby Vallejo. Ella es, por supuesto, miembro de la Academia Boliviana de la Lengua, es maestra, es autora, es gestora, colabora con numerosas revistas, no solo en su país, sino en América Latina. Es reconocida por su entusiasmo en todos estos aspectos de la lectura, pertenece a IBI y tiene muchas cosas que contarnos desde su experiencia personal y de lo que sucede igualmente en su país.
Gaby, tienes la palabra. Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que los maestros de Santiago de Veraguas me acogieron el año pasado con una emoción muy grande cuando unas 20 mujeres escritoras nos fuimos allá por decisión de los organizadores de un encuentro latinoamericano de escritoras. Me siento muy feliz de haber reencontrado a muchas de esas personas, hombres y mujeres que nos acogieron en las escuelas, en la normal, en unos centros de maestros, con una dedicación humana tan grande que nos llevamos una medalla invisible, todas las mujeres escritoras que llegamos a Panamá. Esta segunda o tercera vez que llego a Panamá, gracias a un organismo tan importante como la Real Academia de la Lengua, que se permite cumplir 300 años en Panamá. Es decir, si la Academia no estuviera cumpliendo 300 años, no estuviéramos aquí. Gracias por haber decidido o compartido con este país, Panamá, el encuentro de sus 300 años aquí. Y agradecer al gobierno de Panamá por la maravillosa recepción. Todos nos vamos muy contentos de encontrar esta bellísima ciudad que progresa a pasos gigantescos desde que el canal llegó a sus manos. Y agradecer también al Instituto Cervantes, porque ha decidido digitalizar todas sus bibliotecas que existen en más de 20 países del mundo, llevando el español como vehículo de expansión de la emoción de ser español. Y a Fernando del CERLALC, puesto que se constituye como el líder de un organismo internacional de peso en Latinoamérica, que es el Centro Regional del Libro para América Latina y el Caribe, que también nos convoca. A mis compañeros y compañeras de mesa, que acabamos de conocernos todos, gracias a esta invitación maravillosa, y a los maestros que no son de Santiago de Veragua, pero que son panameños y que vienen de otros países, muchas gracias por darnos este momento tan maravilloso de contar algo. Bolivia no tiene un plan nacional de lectura, no tiene bibliotecas escolares, no tiene bibliotecas infantiles. Qué envidiable el programa de la CRA en Chile, que nos ha mostrado cómo con unos cuantos años de gestión ha logrado que todas las bibliotecas, todas las escuelas de Chile tengan una biblioteca digna que merecen los niños. Frente a eso, Bolivia no tiene nada. Soy promotora de la única biblioteca para niños que tiene un nombre en quechua, Turu Chapitas, que quiere decir mejillas pintadas de barro, porque nuestros niños andinos tienen el frío y la suciedad del polvo pegadas a las mejillas y tienen las mejillas rojas. Entonces, en honor a ellos, 7 maestros hemos fundado una biblioteca y le hemos dado el nombre de Turu Chapitas en la ciudad de Cochabamba. Con ella hemos trabajado programas anuales de promoción de lectura de los más variados. Nos ha permitido crecer a un grupo de docentes y a mí, tan ricamente que hemos ganado el primer premio internacional a la promoción de lectura Ibi Asahi el año 2003 en Bolonia, Italia. Esa pequeña biblioteca perdida en el mundo sin libros. Y pudimos ser candidatos. Muchas gracias. Y pudimos ser candidatos al Premio Mundial a la Promoción de Lectura Astrid Lindgren en el 2001 al 2003.
sin ganarlo. En mi país no tenemos, como dije, planes nacionales de lectura, pero este proyecto de docentes, de 7 docentes privados, nos hemos atrevido con él a contactarnos con el mundo y conseguir pequeños financiamientos para lograr que los niños de mi ciudad tengan el derecho de acceso a los mejores libros y a las mejores estrategias de animación a la lectura. En el camino, debido a la aparición del mundo digital, hemos registrado algunas bibliotecas públicas y tal vez universitarias que están quedando al margen de las visitas de consulta de lectores. Están viviendo lentamente, pero innegable, transformación de las bibliotecas en espacios parecidos a museos, algo así como la conversión de lugares de guardianes de reliquias, dignas de convertirse en patrimonios de la ciudad y de la humanidad, pero guardianes. Entonces los bibliotecarios se desesperan, se desconciertan por el vacío de las salas y viven una crisis existencial, preguntándose por el desgaste de los supremos postulados de su profesión, los libros, con el lomo y con los marbetes que los identifican en los anaqueles de los pasillos repletos de libros, quedan cada vez por más tiempo sin abrirse, sin ser solicitados, sin ser leídos, razón de ser de los bibliotecarios. Los docentes tradicionales de cualquiera de los ciclos escolares y universitarios pierden autoridad y respeto frente a sus alumnos que manejan las nuevas tecnologías. Los docentes se incomodan por sus propias limitaciones y sufren cada vez una crisis existencial sobre su profesión. Basada esta crisis fundamentalmente en los libros. Y parece ser que cada vez es mayor la brecha entre los alumnos y los docentes, ya sea en el campo de la información como en las habilidades de manejo de los dispositivos y los infinitos links de la nube donde se encuentran las bibliotecas virtuales infinitas, los sitios web, redes sociales, blogs, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc. Entonces, en medio de una sociedad civil igualmente desconcertada e invadida por las nuevas tecnologías de la modernidad, se crean mecanismos de rechazo o imposición al uso escolar de los mismos, sin conocerlos. Sería muy valioso para la información recoger la enorme cantidad de frases acuñadas por la sociedad civil respecto al rechazo del Internet. Naturalmente que no es el momento de exponerlos. Lo expuesto certifica que existen murallas entre los lectores del mundo del libro impreso y el mundo digital. Conozco escritores que han decidido permanecer voluntariamente en el siglo pasado, se automarginan y renuncian a las cada vez más complejas y atrayentes ventajas del Internet. Igualmente personas que descalifican el mundo digital sin conocerlo. Incluso docentes que se niegan a utilizarlo con argumentos gastados que minimizan y hasta satanizan las TICs. Estamos frente a defensores y detractores. Las murallas existen, el mundo está dividido. O pertenecemos a uno o a otro lado, o estamos al medio tratando de entender esta revolución y tratando de permanecer en los dos mundos y posesionándonos en ambos.
Los decididos internautas, que son los jóvenes de menos de 30 años, son los que se benefician de los cruces de los medios porque son capaces de acceder por diversos dispositivos, redes sociales, mensajes, internet, intertextos infinitos y combinarlos y aprovecharlos para una multiplicidad de recursos y mensajes. Aquí mi colega Lucía ha dado una serie de ejemplos de los usos que hacen los jóvenes independientemente de la escuela. Para llegar a la apropiación del manejo de lo digital, han tenido que nacer en él. Por tanto, son, como sabemos, nativos digitales y transitan sin ninguna crisis existencial de los grupos anteriores, bibliotecarios y maestros que lo estamos viviendo. Es decir, nosotros de alguna manera, en uno y otro grado, somos migrantes hacia lo digital. Nos desconciertan con la inmersión constante que protagonizan y a veces nos espantan con el aislamiento del mundo real en que los otros vivimos y hasta nos llevan a construir fatales ideas como la muerte de la palabra, de la comunicación que ejercimos siempre por la voz, por la mirada, por la presencia física. No contamos muchas veces con los niños, los hijos, los hermanos, como seres vivos. Parece que estuviéramos frente a personas que no oyen el mundo en el que viven, pero están perfectamente inmersos y permanentemente mucho tiempo en los dispositivos. Percibimos también que hoy se enfrenta el mundo editorial con el mercado digital y que esta situación moviliza e influye diariamente a los escritores, comunicadores, lectores, estudiantes, docentes, diseñadores, publicistas, mediadores de lectura, bibliotecarios y profesionales de todo tipo. Nadie está fuera. Todos ellos han modificado voluntariamente o se ven obligados a modificar sus percepciones, sus conductas respecto a la lectura, debido al uso del Internet. Soy protagonista de ese suceso. Soy escritora y promotora de libros toda mi vida. Sin embargo, he modificado el uso del tiempo, mis estrategias de lectura, mis pensamientos sobre la comunicación, mis relaciones interinstitucionales. Es decir, he acomodado como directora de una pequeña biblioteca para niños a incorporar herramientas de la web para lograr más recursos de trabajo para los mediadores de lectura. He percibido la aparición de una habilidad nueva, la de saltar de un texto a otro, de un vínculo a otro. Por tanto, la situación completamente distinta de la lectura lineal, secuencial, continuada, que siempre realicé. Es decir, el hipertexto envía al lector a diversos e inesperados mensajes, textos, imágenes, ofreciéndole multiplicidad de materiales inesperados, de lectura, convirtiendo al lector pasivo, receptivo, de lectura unidireccional, en activo, interactuante, multidireccional. Es como si el lector antiguo estuviera pasando por una especie de extrañeza, de una superabundancia casi infinita, casi de una amenaza. Hace un momento la doctora nos hablaba de los niveles de lectura que siempre los hemos manejado, el inferencial, el correlativo, el nivel crítico, el fáctico, etcétera, como sueños de la pedagogía de la lectura. Y sin embargo, los niños están realizando esos niveles, están practicando esos niveles de comprensión de lectura, lejos de todos nuestros sueños individuales y profesionales. Nos están llevando la delantera. La aparición del Facebook, del Twitter, del LinkedIn y otros de las redes sociales abren posibilidades de compartir contenidos textuales, imágenes, música, animaciones con infinitos internautas que siempre son cada vez más mediante los links recomendados, me gusta, los amigos de los amigos, etcétera, y ofrecen posibilidades de buscar información, almacenar, organizar los propios archivos. Las ofertas de las bibliotecas virtuales permiten cada vez más opciones de acudir a ellas rápidamente, sin costo,
desde la casa, el dormitorio, cómodamente, etc. La posesión de los derechos de lectura manejados, definidos principalmente por los profesores, por el pensum, el programa, como se llame, el poder de los bibliotecarios, padres, sacerdotes, pastores, que regulaban lo que los niños y jóvenes debían leer, empieza a resquebrajarse. Hoy los niños y jóvenes manejan, más allá de todos los controles, la información, la lectura, etcétera, los intertextos, independientemente de la escuela. Incluso han asumido una actitud de burla, de despojo de la autoridad de los mayores, de la gente del siglo XX, que se manifiesta sobre todo en el control del aula escolar universitaria, cuando los docentes no han seguido los avances mediáticos y digitales. Por todo lo señalado, ya no podemos pensar en un plan nacional de lectura como un proyecto de acercamiento de los niños a los libros, a los tesoros bibliográficos de la animación a la lectura de los estudiantes y maestros solamente. La humanidad tiene que alcanzar la interacción de ellos con el inmenso laberinto digital. Nos encontramos entonces en una época compleja. Frente a una gran población de analfabetos digitales, la otra población, la mayor de ciberlectores, a la que no queremos ver y o cuyo comportamiento lector no hemos estudiado todavía. La vinculación de las prácticas de lectura entre lo impreso y lo digital es todavía una aventura por realizar. Se me ocurre, por ejemplo, una entrevista a un autor presentada por un PowerPoint con las aplicaciones generadas por Facebook, muro, fotos, datos de los amigos preferidos, en este caso participantes, recuperación ordenada de los datos sobre el entrevistado, por visita, por consulta bibliográfica, por internet, inclusión de fotos del autor de los momentos de la visita, de los interactuantes, de las grabaciones, voz viva que previamente son compartidos y enriquecidos por internet por los integrantes, que permite hacer preguntas, comentarios, adiciones de los hallazgos individuales entre compañeros de equipo, que busque interactuar, responder, evaluar, grado de compromiso, de trabajo, etcétera, para finalmente hacer la presentación acompañada de un texto impreso. O el envío por internet de un texto sugerente de un escritor que el docente desea se convierta en un texto enriquecido por comentarios de estudiantes, inicialmente de lectura individual, íntima, pero que circula luego colectivamente. Textos enriquecidos con imágenes, música, comentarios de otros autores, opiniones diversas de otras personas, etcétera. Prácticas que no estamos realizando en la escuela. Finalmente, citamos sitios interesantes que vinculan libros, autores, lectores y que nos dan una idea infinita de la nube que puede ser visitada por niños, jóvenes y docentes. De un modo que uno y otro se acerquen ambas lecturas, la impresa y la digital, cuya presencia no podemos ignorar. Por ejemplo, 4 gatos, había una vez, Mangrullo, Mangrullito patagónico, Mangrullo curioso, Amey, Yo leo en digital, El Museo del Libro, Había una vez, Imaginario, son páginas a las que tendríamos que acceder con nuestros niños para ver cuánto se puede jugar, entender, aprender, aportar, navegar en todos estos sitios web, que a su vez, bueno, serán pocos, nos irán dando más y más links con otros sitios a los que tenemos que aprender a ingresar con los niños. De tal manera que se convierte en una aventura literaria que seguirá conectándonos sin fin con otras páginas y aventuras. Y claro, sin duda, a nuestros niños y a nuestros lectores. Ante la abundancia de la información y la novedad, se trata de ser selectivos y siempre, como dijo Humberto Eco, cualquier orden posible de nuestros conocimientos tendrá que ser elaborado usando la gran infinita enciclopedia de la web,
la gran infinita enciclopedia de la web. Nadie, ni Humberto Eco, ni nadie puede dejar de visitar la gran enciclopedia, pero sin sucumbir al vértigo del laberinto. Como es tan superabundante la información y los caminos y los links que nos dan, tenemos el riesgo de perdernos. Y es importante que los maestros y los niños aprendamos juntos a no perdernos en ese laberinto y ser selectivos para alcanzar esos niveles que hemos soñado en la escuela de siempre, el nivel de comprensión correlativo, inferencial y crítico de lo que llega a nuestras manos. Eso es todo, muchas gracias. Gracias a usted, doña Gaby, por su presentación. ¿Hay alguien de los organizadores del Instituto Cervantes o de la Academia o del Ministerio? Porque, como nos decían, que la presentación de la obra del maestro Vargas Llosa es a las 6, podríamos tener por lo menos unos 15 minutos hasta las 6, hasta las 5:30. Si eso fuera posible, pues entonces lo hacemos. ¿Sí? ¿Ah? Es a las 6 en el teatro Anayansi, aquí en el otro lado. Entonces vamos a tomarnos estos 10 o 15 minutos y para que ustedes tengan la oportunidad de hacer 3 o 4 preguntas a los expositores, que como ustedes saben son expositores que han venido desde muy lejos, que nos han entregado sus experiencias con enorme cariño, con mucha profundidad, pero que particularmente no sería justo dejarlos marchar sin de pronto compartir con ellos alguna cosa. Ustedes han visto cómo ha subyacido en cada una de las intervenciones como una especie de reclamo, dicho de cada uno en su propia expresión, y coincidiendo en la necesidad de resignificar, yo diría resignificar el papel de la biblioteca, del bibliotecario y de otros actores que tienen a su cargo la lectura social, como los padres de familia, como los maestros. De manera, y hemos tenido también la oportunidad de ver ese estado de resignificación a que se ha llegado en un país determinado, como es el caso de Chile, con el ejemplo que nos ha traído doña Constanza de los CRA. De manera que si ustedes tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto las atendería. Sí. Perdón, porque usted va a cerrar, usted cierra el evento. Necesitamos.